Continuamos en el Living y seguimos hablando de esta temática que nos atraviesa como país. Para eso recibimos a Paula Baliato. Ella es integrante de la Plataforma Infancias y Adolescencias, además de coordinadora general de La Brojo. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Gracias. Y también a Teresa Superbiel, ella es trabajadora social, integrante de PIAS y de Red Pro Cuidados. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, comentábamos antes de estar al aire lo bien que hablan las chiquilinas, que es impresionante, ¿no? Sí, súper desenvueltas, sí. La verdad que divino escucharlas. Totalmente. Y este congreso, que es su segunda edición, que bueno, ahora puso el foco en los adolescentes, ¿no? Involucrarlos más. Totalmente, desde el inicio. El año pasado hicimos el primer Congreso Nacional de Infancias y Adolescencias, que fue de carácter intergeneracional, pero bueno, recibimos ponencias de estudiantes, investigadores, organizaciones sociales. Mayoritariamente eran adultos, aunque hubo participación. Y bueno, y a partir de ahí dijimos, bueno, está, el año que viene, que fue este, vamos al interior. Creo que las chiquilinas lo mencionaron, estuvimos en unas jornadas en Rivera, Salto y Maldonado. Y bueno, y fuimos por esta idea de poder invitar a grupos de gurises a organizar y están totalmente empoderadas. Totalmente, que es una maravilla. Está saliendo todo muy lindo, sí. Bueno, es la primera vez entonces que tenemos este Día Nacional de Infancias y Adolescencias. Hacer como un poco de contexto histórico, si les parece, ¿no? ¿Por qué se elige este día? ¿Qué implicancia tiene para nuestro país? ¿Y qué es lo que se busca? Porque en definitiva el cometido tiene que ver con la visibilidad de los problemas que tienen las infancias y adolescencias de Uruguay. Bueno, me toca. Bueno, ustedes saben que inicialmente y desde hace muchísimos años existía la Declaración de los Derechos del Niño que ponía, digamos, al niño como objeto de protección de los adultos, de la sociedad, del Estado. En 1989 se promulga la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, o de la infancia, que fue aprobada por una gran mayoría de países. Y el Uruguay ratificó esa convención casi inmediatamente, en 1990, o sea que no tardó ni un año. En aquel momento, ya con el retorno a la democracia en el Uruguay, se habían, digamos, creado muchas organizaciones de la sociedad civil. Bueno, nuestra plataforma Infancias y Adolescencias cubre unas 50 organizaciones que trabajan juntas y se empezó, digamos, a trabajar en todas las edades con niños, adolescentes de sectores vulnerables a través de convenios. Firmado esencialmente con el INAO, pero también con las intendencias, sobre todo en el interior del país, pero acá también en Montevideo, para la atención de niños, adolescentes y jóvenes también a través de lo que iban a ser los CAIF, que nacieron en el 88, Club de Niños y centros juveniles esencialmente. Bien, y ya en aquel momento existía una coordinación de organizaciones de la sociedad civil como interlocutor, digamos, frente al Estado y los organismos públicos. Pero realmente también cada cual se ocupaba más específicamente del sector de la infancia que atendía. Por ejemplo, los centros CAIF para la primera infancia, los clubes de niños para los escolares, los centros juveniles para los adolescentes. Y bueno, nosotras nos conocíamos desde mucho tiempo. Yo llegué al Uruguay en 1985 y recorrí bastante el país y vimos la necesidad de volver a unir todas esas fuerzas que estaban un poco desperdigadas en el territorio nacional y un poco divididas por sectores, y se conformó en el 2020, a finales del 2020, en plena pandemia, la Plataforma Infancias y Adolescencias del Uruguay, que
integramos ahora. Sin duda. Bueno, y ahí más o menos lo que tenemos es como la base, ¿no? Sí. De también lo que es el marco legal, pero también aparecen nuevos desafíos vinculados con la actualidad. Sí. Vinculados, bueno, con la pobreza infantil, que sabemos que tiene números alarmantes en nuestro país, con la salud mental, bueno, con un montón de problemáticas que están como muy instaladas. La consigna de la jornada era preguntar, ¿no?, por los principales desafíos que la gente creía que tienen las niñeces y adolescencias en Uruguay. Ellas hablaban de como de 4 ejes temáticos que estuvieron desarrollando. Si tuvieran que decir ustedes qué es lo más preocupante, por dónde debería estar ¿no?, que debería ser lo primordial, ¿no?, la mirada o la punta de lanza para poder abordar estos temas. Sí, nosotros como plataforma tenemos una agenda de 10 puntos que la pusimos en diálogo el año pasado en el marco de la campaña electoral a todos los partidos políticos. Y ahí los temas de pobreza y desigualdad, bueno, el acceso a salud de calidad, educación de calidad, las violencias es algo que nos preocupa mucho, las distintas formas de violencias, el tema del acceso a la justicia, la institucionalidad que el país tiene para poder atender las problemáticas. Son 10, capaz que entre los 3 más importantes nosotros visualizamos la pobreza y la desigualdad, que no es la pobreza de los niños, es la pobreza de las familias que tienen niños y adolescentes, y la pobreza no es solo el tema económico y de ingresos, es las condiciones de vivienda, el ambiente, ¿no?, en el que esos niños se desarrollan. Las violencias y la institucionalidad son como que los 3 ejes que nosotros el año pasado pusimos en diálogo, ¿no?, con los partidos políticos, y nos parece que tenemos situaciones que son de emergencia. Año tras año conocemos las cifras de violencia, la situación de pobreza. 3 de cada 10 niños se encuentran en situación de pobreza, eso afecta su desarrollo. Y bueno, y un poco lo que nuestra exhortación es a que se pueda generar una respuesta integral a la problemática, ¿no? En cuanto a lo institucional, bueno, también pasa eso, ¿no?, de que no hay como un plan común, cada uno desde su lugar hace lo que puede, pero son temáticas que deberían ser transversales, a mi entender, a prácticamente todos los ministerios e intendencias del país, ¿no? Sí. Porque, digo, desde todos lados tendríamos que abordar el tema de infancias y adolescencias. Sí, hay un esfuerzo para promover la interinstitucionalidad, o sea, la colaboración, la coordinación entre los distintos actores del Estado, incluyendo el gobierno, bueno, los tercer niveles de gobierno, como son las intendencias, y todo esto también en forma mancomunado con la sociedad civil, que jugamos un rol muy, muy importante en la protección de la infancia. De todas formas, queda mucho para caminar. Existe ahora está cumpliendo en diciembre 10 años el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que es un ejemplo de trabajo en forma interinstitucional, porque ahí hay una Junta Nacional de Cuidado que dirige ese sistema y donde están representadas absolutamente, digamos, todos los ministerios y organismos y autoridades que están vinculados con el tema de cuidado y educación, ¿no?, y salud. Y a nivel, tenemos también un debe con la ley aprobada, ¿no?, la que de alguna forma estuvo promoviendo la actual ministra de Salud. Sí, totalmente, sí, ahí está la ley GAPIA, de garantías a la primera infancia, infancia y adolescencia, que establece un gabinete de primera infancia, infancia y adolescencia como ámbito de articulación. Y bueno, y nosotros también estamos reclamando que esa ley que se votó en septiembre del año pasado efectivamente se implemente, porque ¿qué pasa? Hoy la coordinación queda sujeta a la voluntad del jerarca o del gobierno, no hay nada que obligue, nada en el sentido de una ley que obligue. Entonces, bueno, podemos tener circunstancialmente una voluntad más de mayor articulación, pero cambia el gobierno, ¿no?, y viene un gobierno que no la tiene, o jerarcas en distintos organismos. Entonces necesitamos y eso también lo marca la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Porque la Convención justamente lo que vino a plantear es una mirada integradora de la infancia, ¿no?
Sí, no, y además digo, esta es una ley que además tuvo apoyos de todos los partidos políticos y que, bueno, debería ejecutarse. No sé si han tenido posibilidad de reunirse o qué saben al respecto de qué... Bueno, nosotros en el mes de abril fuimos recibidos por el presidente de la República y este fue uno de los temas que planteamos y se nos planteó que estaba en proceso de reglamentación. Pero bueno, estamos a la espera. Sí, sí, ahora anunciaron que apostaban a que sea breve, pero después de que se implemente hay que poner en marcha los dispositivos para aplicarlo. Entonces va a pasar que hay otro actor que es muy importante en el tema de los derechos de la niñez y adolescencia, que es la justicia, que juega un rol muy importante y es absolutamente necesario que coordine también el sistema judicial con todo el resto del sistema de protección, ¿verdad? Claro, claro. Porque ahí también pasa que también podríamos entrar en un tema de presupuesto, ¿no? Sí. Porque casi siempre terminan siendo como las excusas de que no van abasto. Sí, nosotros nos damos cuenta que es importante el presupuesto, por eso cuando vienen los momentos de discusión de presupuesto, de rendición de cuentas, tratamos de estar presentes en el Parlamento para convencer a los legisladores y bueno, pero también hay un tema de voluntad política y de actitudes. O todo no se resuelve con el dinero, ¿verdad? Entonces, mejorar, maximizar los recursos humanos y materiales, que ya hay muchos, pero también tratar de siempre tomar en consideración lo que dice la Convención de los Derechos de los Niños y el Código de la Niñez y la Adolescencia Uruguaya, que se reformuló a partir del 2004, se volvió a redactar y se reformuló varias veces. Claro, y la Convención habla de la promoción y la protección, ¿no? De los derechos. Promoción en un sentido positivo y proteger los derechos vulnerados. Y habla de que los países tienen que tener sistemas de promoción y de protección integrales. Entonces, bueno, hoy estamos cumpliendo 35 años de la ratificación. La primera década, nosotros lo ratificamos, como dijo Teresa, muy rápido, en 1990, pero demoramos 14 años, hasta el 2004, en adecuar nuestra legislación interna, porque del viejo código del menor al código de la niñez, porque algunos dicen que la Convención es la Revolución Francesa que llega 200 años después a los niños. Se los reconoce como sujeto de derechos y al tener derechos cambia, no es un tema de necesidad. Cuando hay derechos en una democracia hay un Estado que tiene que garantizarlo. Entonces la Convención nos obliga a poner nosotros lentes para mirar, ¿no? Las infancias son ciudadanos, tienen derechos, en democracia tiene que haber un Estado que garantice esos derechos. 14 años la parte legal, pero la parte legal hay que cambiar también la institucionalidad y la cultura institucional que todavía responde al viejo paradigma, ¿no? del niño necesitado o del niño abandonado y no del ciudadano que tiene derechos y que hay que garantizarlo. Y también me parece súper importante esto del involucramiento, ¿no? de los adolescentes, de los niños. También teniendo en cuenta cuando hablamos, por ejemplo, de violencia, que prácticamente el 90% se da intrafamiliar, ¿no? Donde a veces es importante que otros actores, maestros, integrantes del sistema de salud, ¿no? O pares logren poder rescatar, porque también en la dinámica, en el día a día, es lo que termina pasando, ¿no? Sí, pero también pensar que muchas veces estas familias que desgraciadamente viven situaciones extremas, ¿no? Porque la violencia no es innata en el ser humano, ¿no? Se va construyendo por el contexto donde vivís. Viste, la violencia, por ejemplo, comunitaria en alguna zona es muy fuerte, muy importante. Todo lo que está vinculado con tráfico de droga, crimen organizado, pesa muchísimo en lo que pasa a la interna de las familias. Entonces, por eso es muy importante también que el Estado y todos los ciudadanos, bueno, y la sociedad civil organizada, que hoy representamos acá, que no somos los únicos, o las únicas, estemos conscientes de esto, que todo el mundo puede trabajar
para bajar los niveles de violencia, y al bajar los niveles de violencia dentro de la sociedad y dentro de las comunidades, los territorios, bajará también el nivel de violencia intrafamiliar. Es un todo, es un todo. Pero ya que lo mencionan, también, bueno, hablar justamente del crecimiento del crimen organizado en nuestro país, el involucramiento de niños, que vimos casos que la verdad son de película de terror, y también de adolescentes captados en búsqueda de una mejora de calidad de vida o como una aspiracional muchas veces de los propios adolescentes. Sí, hay una búsqueda de identidad. Eso. Y bueno, y hay algo que el Estado y que la sociedad más integrada, ¿no? Y las instituciones más de integración no está logrando, que es hacer un lugar, un reconocimiento. Y bueno, y lo que vemos es que hay territorios muy desprotegidos y de alguna manera estas redes ilegales y de narcotráfico ofrecen una protección material y ofrecen muchas veces una protección simbólica, un lugar, un reconocimiento. Eso. Tú sos alguien, tú tenés una tarea. Y bueno, y ahí tenemos como sociedad, creo que un desafío muy grande para poder trabajar en inclusión, donde tiene que estar la materialidad, pero tiene que estar el reconocimiento también, ¿no? Claro. El ser alguien para alguien. Totalmente, y todo tiene que ver con eso. Por eso le decía que para mi entender es transversal, porque si hablamos de seguridad pública tenemos que apuntar a la educación, ¿no? Sí, hoy por hoy nuestras cárceles están llenas de gente joven, son todos chiquilines los que están allí, ¿no? Sí. Por eso nosotros decimos que es una emergencia. La situación de las infancias, más en un país que tenemos tan poquitos niños, entonces es nuestro bien más preciado. Nacen 29.000 niños por año, no es nada. Tenemos que poder cuidarlos de buena manera porque tenemos poquitos, no se puede perder ninguno. Esta administración, bueno, dice que quiere poner el foco en las infancias y adolescencias, también basados un poco en estos números alarmantes, esto de que 3 de cada 10 niños viven bajo la línea de pobreza. ¿Creen que es suficiente? ¿Qué falta? ¿Qué más se necesita? Y más allá de las medidas que ya han anunciado, ¿no? Se necesita mayor... se necesitan acciones innovadoras, acciones nuevas, voluntad para pasar al acto, digamos, para generar esas acciones y una mirada integral. Se necesita un plan. Nosotros tenemos que tener una planificación como país de cuál va a ser el plan para este periodo, ¿no? Sí, también, o sea, reforzar lo que es bueno, porque hay muchas instituciones que trabajan bien. Lo que pasa si tomamos, por ejemplo, la escuela o el liceo, darles la posibilidad, los medios a la educación pública de realmente atender a todos esos niños, niñas, adolescentes en toda su diversidad. Porque en este momento, desgraciadamente, en particular para los adolescentes, se da, digamos, cierta, no voy a decir expulsión del sistema, pero los mismos chiquilines no se sienten atraídos. Se habla de desertores, pero hay que entender atrás de la palabra desertor lo que hay. En realidad, el chico no se siente atraído por la propuesta que le están dando. Además que los tiempos educativos son insuficientes. La administración actual está haciendo un esfuerzo, lo sabemos, para extender los tiempos educativos, tanto en primaria como en secundaria, y además traer lo que dice Paula, propuestas innovadoras que permitan que los chicos se sientan reconocidos. Totalmente. Y que puedan, si no tienen logros, digamos, excelentes en su desempeño académico, porque eso puede venir de lejos, pero por lo menos tener una actividad que los prepare a la vida como adulto, que les permite una futura inserción laboral. Son muchísimos desafíos, también pienso en la salud mental, ¿no? Que afecta tanto a nuestros jóvenes, los índices de suicidio que tienen nuestros jóvenes, que lo hemos abordado aquí en el programa y que es alarmante también, y cómo hay que tomar medidas drásticas, ¿no? Porque es de no creer. Totalmente, sí, por eso para nosotros las infancias tienen que ser una prioridad en los hechos también, ¿no? Y que por eso se requiere
un programa prioritario, programas prioritarios que atiendan la integralidad de las familias con niños y adolescentes a cargo y que puedan haber metas. De hecho, nosotros lo fuimos proponiendo, ¿no? Que tienen que haber metas progresivas en relación a estos distintos aspectos, ¿no? A la pobreza, a las violencias, al acceso a la salud mental. Bueno, plantearnos como país metas progresivas para poder dar respuesta, una respuesta que tiene que ser integral. En los territorios tiene que haber respuesta integral, tiene que haber más apertura de las instituciones, de la educación, de la salud, de la protección social, para trabajar de manera articulada en territorio entre los distintos actores, sí. ¿no? Bien, bueno. Sí, perdón, queda un tema, me parece, porque claro, como se dice, la pobreza es multidimensional y justo afecta también a los niños, niñas y adolescentes pobres, la vulneración de derecho en lo que es poder vivir en una familia. Si por X motivos su familia biológica por un tiempo o definitivamente no los puede atender tiene que haber, o sea, se tiene que hacer realmente un esfuerzo muy grande para respetar ese derecho a vivir en familia, que es uno de los 10 puntos que tenemos como plataforma, porque tú bien sabes, pero tal vez la audiencia, no todo el mundo sabe, que en el Uruguay tenemos unos más de 8.000 niños, niñas y adolescentes institucionalizados, es decir, 24 horas en instituciones, desde muy chiquito, lo que es inaceptable, que un niño entre 0, 3, 4 años esté en una institución en vez de estar con sus padres, porque muchas veces por cuestión de pobreza también, de falta de recursos, se institucionaliza al niño. Entonces creo que los medios de comunicación tienen un rol fundamental que jugar en esto, un llamado a la solidaridad de los uruguayos y las uruguayas, que los que no tienen hijos o ya criaron hijos, bueno, algunos somos abuelos ya en mi caso y yo colaboro en la educación de mis nietos, pero que las personas que aman a los niños o sienten que tienen la capacidad, que se acerquen también a las instituciones. Hay un programa de familia amiga, parece que hablo en nombre del INAO, pero nosotros apoyamos el INAO porque sabemos que hay una voluntad clara de conseguir familias para que los niños no tengan que pasar su vida en instituciones y no se consiguen. Es el país de América Latina donde en relación a la población hay más niños que crecen en instituciones. Bueno, muchísimos desafíos tenemos entonces por delante y que este día también sirva para visibilizar, para captar también la atención de adolescentes, para que tengan ese lugar de encuentro, de escucha, de propuesta y que lleguen luego de todas estas charlas y reflexiones también las medidas concretas para poder mejorar la calidad de vida de nuestros niños y adolescentes. Gracias por el tiempo, un gusto recibirlas. Gracias a ustedes, gracias. Hacemos una tanda y enseguida venimos.